Como nosotros podemos estar viendo, el corpúsculo que se encuentra en la corteza es el sitio más importante donde sucede la filtración glomerular. Los podocitos, que son las células que recubren estos capilares, vamos a mirarlo mejor y a esquematizarlos. Aquí estamos observando nosotros cómo llega la arteria aferente, que viene de la arteria renal, viene a filtrarse y para eso tiene que formar el glomérulo. Es lo que nosotros estamos estudiando en este momento. El glomérulo está entonces fabricado por capilares tipo 2 sin diafragma. Antes de seguir con los detalles de lo que es el glomérulo y lo que lo envuelve la cápsula de Bowman, ambas cosas se llaman el corpúsculo. Quiero que tengamos el concepto claro de las otras dos partes de la unidad funcional de filtrado, que son la nefrona y el túbulo colector. La nefrona está formada por las siguientes partes. Una parte que cubre el glomérulo, que es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, es un epitelio plano simple. Y una hoja parietal de la cápsula de Bowman, que es un epitelio plano simple igualmente. Esas dos hojas delimitan un espacio donde cae el filtrado glomerular llamado el espacio de Bowman. El espacio de Bowman queda acá, pero también queda alrededor de los capilares, por lo cual esta línea acá en realidad no está muy bien dibujada. No es una separación absoluta como la vemos acá. Ese corpúsculo formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman tiene un polo vascular por donde entra la arteria aferente, se capilariza en capilares tipo 2 sin diafragma y sale como arteria eferente. Como aquí queda parte del filtrado, lo que sale saldría con menos presión. Para subsanar eso, la arteria eferente tiene menos diámetro y así la presión se mantiene para hacer la perfusión. Hacia esta parte vemos nosotros, hacia el lado contrario del polo vascular del corpúsculo, observamos el polo urinario. En el polo urinario nace el túbulo proximal, que es próximo al filtrado. El túbulo proximal tiene unas partes, tiene una primera parte contorneada que está en la corteza, que da muchas vueltas, aquí no lo representan tanto, da bastantes vueltas esta parte contorneada, que se llama el túbulo proximal. Entonces, en este sitio termina la parte contorneada del túbulo proximal y empieza la parte recta del túbulo proximal. Luego tenemos nosotros esta parte de acá, que es el túbulo intermedio, que viene descendiendo hacia un asa y asciende, para posteriormente en este sitio empezar el túbulo distal. Entonces empieza la parte recta del túbulo distal, parte recta del túbulo distal. Por acá entramos a la corteza, entonces empieza a contornear. Generalmente el túbulo distal viene y toca el polo vascular para hacer el aparato yuxtaglomerular. En esta imagen no quedó así, sino que el túbulo distal sigue su camino y va a desembocar al túbulo colector. El túbulo colector recibe muchos túbulos distales y a medida que recibe túbulos distales se va haciendo más grueso y va desembocando en otros colectores que se hacen más gruesos y más gruesos. Entonces, en conclusión, vemos nosotros que la nefrona está formada por la cápsula de Bowman, el túbulo proximal que tiene una parte contorneada y una parte recta, el túbulo intermedio que tiene una parte descendente y ascendente que se llamaba antes asa de Henle delgada, el túbulo distal que tiene una parte recta, tiene una parte contorneada en la corteza, por lo cual podríamos decir que una línea que pase por acá es una línea córtico-medular.
Y aquí hacia arriba queda la corteza, y aquí hacia arriba, y aquí hacia abajo queda la médula. Si examinamos un poco más la cápsula de Bowman, vemos nosotros que está formada por un globo, cuyas paredes son células planas simples, observenlas acá con sus núcleos, o acá afuera, de forma poliédrica. Ese globo, que es la primera parte de la nefrona, se infla de esta manera, entonces viene la parte de la arteriola aferente, viene y penetra el globo, llevándose las células planas. Estas células planas de acá se van cuando entra el capilar a la cápsula de Bowman y se convierten en estas células que ustedes están observando acá, que se llaman los pericitos o los podocitos. Los podocitos son unas células bastante importantes porque hacen parte de la barrera de filtración. Llama la atención en los podocitos que ellos no tienen mitosis. Una vez diferenciados se van a quedar como podocitos. También no pueden repararse después de una lesión. Entonces, son muy delicados y la lesión va a quedar permanentemente. En su interior, los podocitos, al mirarlos, producen o tienen filamentos de actina y meromiocina, ¿sí? Su parte externa, generalmente, como cualquier célula, van a presentar el glucocáliz, que les da una carga eléctrica negativa y que generalmente tiene cianoglucoproteínas, y otra proteína importante negativa es la podocalicina. Los podocitos, sus pies tienen unas ramificaciones primarias, tienen unas ramificaciones secundarias. Hablábamos que tienen estos filamentos de meromiocina y actina que les dan ciertas propiedades contráctiles. La lámina basal del podocito, como lo podemos ver acá, se fusiona con la lámina basal de los capilares. Esta fusión es muy importante. Los podocitos ayudan a formar la barrera electrostática. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de sus moléculas negativas ayudan a repeler las proteínas. La membrana basal del riñón o de estos capilares, donde se ven los podocitos, se ha comprobado que se recambia totalmente en un año por una completamente nueva. Nosotros podemos ver acá como los capilares fenestrados, aquí vemos nosotros las fenestras, ¿sí? Generalmente tienen que pasar los elementos, el núcleo del podocito, que es la parte más, y los pedicelos que están sobre la membrana basal. El capilar es un epitelio plano simple, ¿sí? Células muy anchas, capilares tipo 2, y acá no hay diafragmas en estos. Cuando nosotros observamos la microfotografía electrónica con 1.000.000 de aumentos, vemos los capilares cómo están forrados por estos núcleos que son los núcleos de los podocitos. Entonces ellos dicen que estos núcleos van a dar las ramificaciones primarias y las ramificaciones primarias van a dar las ramificaciones secundarias. Entre cada ramificación secundaria, que son estas chiquiticas de acá, mismo acá, secundarias son estas de acá, hay un espacio, otra secundaria o pedicelo. Ese pequeño espacio se llama la hendidura de filtración. La hendidura de filtración es muy pequeña, alrededor de 20 a 30 nanómetros presentan estas, ¿no? La separación de estos pedicelos. ¿Qué hay entre estas ranuras de filtración? Entre estas ranuras de filtración, vemos acá las ranuras de filtración, esta sería este espacio, esto sería un pedicelo.
Eso sería otro pedicelo. Y vamos a encontrar estos, los diafragmas, los ultradiafragmas, que son ultra delgados, ¿sí? Entonces, al mirar los pedicelos, nosotros podemos ver esos ultradiafragmas. Tendríamos que estudiar que los diferentes componentes de esa barrera de filtración. Y puedo decir, aquí tengo los podocitos, aquí tengo un esquema. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo yo que aquí está el capilar. Estas son las células endoteliales del capilar. Aquí tenemos nosotros los poros. Esos poros por donde se filtran, que apenas la albúmina cabe, de 80 nanómetros. Las sustancias que son más pequeñas se filtran por ahí y si no tienen carga eléctrica se filtran por estos poros y se encuentra en la membrana basal. La membrana basal, vemos acá los poros, presenta esta lámina clara que se llama la lámina rara. Tiene laminina, fibronectina y heparansulfato. El heparansulfato es un glicosaminoglicano que nos permite dar una carga electrostática negativa. O sea, las sustancias negativas, los polianiones que se dirigen hacia esta parte de la membrana basal, son rechazados, así pasen por los poros. Esta primera lámina, llamada la lámina rara, mide aproximadamente 100 nanómetros. Las sustancias que quedan a la mitad, perdón, entonces la lámina rara que va contra las células endoteliales, lo que ya dijimos. Luego viene la lámina densa. La lámina densa está formada entonces por el colágeno tipo 4. El colágeno 4, que no es fibrilar, forma una especie de mallas donde son capturadas las proteínas o la albúmina, las sustancias negativas que se pasen por los poros y que burlen la primera defensa electronegativa, que es el heparansulfato de la lámina rara que está contra la célula endotelial. Posteriormente vemos nosotros que hay otra lámina, esa lámina rara que mira hacia los pedicelos. Este es un pedicelo y este es otro y este es otro. Entonces están en ese corte sobre el capilar, está redondeado. Esa lámina rara que también tiene 100 micras, al igual que la lámina densa que tiene 100 micras, son 300 micras toda la membrana. Pues, perdón, micras no, nanómetros, serían 300 nanómetros toda la membrana basal, 100 nanómetros acá, 100 acá y 100 acá. Cuando termina la lámina encontramos nosotros la ranura de filtración. La ranura de filtración sería todo esto, pero en la parte baja la ranura de filtración tiene un diafragma. Es el diafragma, filtración, ultradiafragma, y este ultradiafragma presenta poros. Vamos a decir que por la membrana basal se filtran con libertad moléculas que tienen un radio de 1.6 a 1.8 nanómetros o equivalente a un peso de 15 kilodaltons. Esto ha llamado la atención para hacer un examen para mirar cómo está filtrando la membrana basal. Esto se llama la prueba de la inulina. La inulina pesa 5.500 daltons y va a medir, se va a filtrar totalmente porque es muy pequeña y se va a filtrar en un determinado tiempo. Que nos va a servir para medir la velocidad de la filtración glomerular, para saber cómo está funcionando el riñón. Usted la inyecta en sangre, luego toda tiene que recuperarse en orina, en la misma concentración, porque toda se va a filtrar. Esta prueba de la inulina ustedes la usan en el laboratorio. La albúmina, que es una sustancia que tiene 80 nanómetros, apenas cae por los poros, pero es rechazada porque tiene carga negativa.
Podemos nosotros que además de esto que estamos viendo acá, podemos ver que encima de estos pedicelos hay una sustancia llamada glicocáliz. Los poros en la membrana basal siempre son abundantes, ocupan entre un 20 a 50% de la superficie del capilar. Y la membrana a veces se puede teñir. Aquí tenemos la inulina, que es un azúcar y que es la sustancia que nosotros vamos a utilizar para esto. Al teñir la membrana basal se va a teñir con la coloración de Pasch para, para sustancias, para carbohidratos. Pues sabemos que el eparasulfato es abundante en las láminas raras, entonces se va a hacer una tinción dentro del glomérulo de la cápsula de Bowman. Lo mismo, la membrana basal se tiñe alrededor de los túbulos renales donde la vamos a apreciar nosotros. Y el glicocáliz que está encima de todas las células, quiero hacer énfasis, que el glicocáliz corresponde a lo que en las células vegetales llamamos nosotros pared celular. Las células animales no tienen pared celular, por eso se deshidratan más fácilmente. Tienen glucocáliz, que es una serie de proteínas, de canales iónicos, de glucoproteínas, de moléculas en su superficie que van a proteger la membrana celular y que van a mantenerla en un ambiente, en un propicio, en una atmósfera adecuada para que ésta pueda funcionar igualmente, ¿sí? Entonces esa barrera de filtración es muy importante que ustedes la conozcan. Como ya la habíamos dicho, está formada por una lámina rara, por una lámina densa y por una lámina rara. Ahora si vamos hacia acá, pasamos la lámina rara y caemos a la hendidura de filtración, vamos a llegar a este punto donde está el diafragma. Molecularmente me interesa cómo está hecho el diafragma, ya que hay algunos genes que codifican mal para formar este diafragma, que generalmente está hecho de nefrinas, ¿sí? Entonces, este diafragma hecho de nefrina lo podemos ver nosotros acá. Esto sería la actina, que es la principal proteína del citoesqueleto de los podocitos, con la meromiocina y la miocina. Pero hacia esta parte está la actina. La actina se combina con unidades de cateninas como la alfa, beta y gamma. Tenemos nosotros que la alfa-actinina siempre se relaciona como un punto de soporte para la actina. Y tenemos las nefrinas. Las nefrinas generalmente se unen a una parte que está entre el pedicelo que se llama la molécula CD2AP, que es esta amarilla que está acá y que es esta amarilla que está acá. Esto le sirve de soporte a la nefrina, que es una proteína renal. Va a formar, con las cadeninas, va a formar los ultradiafragmas. También ayuda a la podocina, está en la parte superior, que ayuda a fijar las membranas de nefrina. En realidad son dos membranas de nefrina. Y en medio de ellas se encuentran los ultraporos. Los ultraporos son del orden de 3 a 5 nanómetros. Nosotros podemos comprender cuáles son todos los componentes de la barrera de filtración. Podemos ver acá el poro grande de 80 nanómetros, la lámina rara, la lámina densa, la lámina rara, la hendidura de filtración, el ultradiafragma con los ultraporos y con las cosas que nosotros establecimos. Una vez pasamos esto, estamos filtrados y estamos en el espacio de Bowman. Yo les decía que el espacio de Bowman no solamente es eso, porque nosotros estamos hablando acá, ¿cierto? El espacio de Bowman. Está aquí como sellado, como si esto fuera así. Esto no es así, esto en realidad ocupa el espacio de los podocitos, que la hoja visceral estaría en la parte superior de lo que nosotros estamos viendo acá. Y nosotros observamos también esto, nuestro esquema del glomérulo, todo lo que ya hemos visto. Entonces observamos que existen unas células que no están cerca de los capilares, sino que más bien están lejos de estos y son conocidos como las células mesangiales.
Las células mesangiales van a formar lo que se conoce como el mesangio, ¿sí? Y las vamos a ver acá. Entonces acá nosotros estamos viendo el capilar con los poros, la membrana basal, los pedicelos, el núcleo del podocito, las hendiduras de filtración y las células mesangiales quedan más que todo alejándose un poco de los capilares, tienen los núcleos más claros y ellas van a producir la matriz mesangial. Entonces, una de las funciones que tienen es sostener estos capilares glomerulares. La matriz mesangial contiene microfibrillas de colágeno y en estos sitios se ha podido evidenciar la presencia de colágeno tipo 4, de colágeno tipo 5 y de colágeno tipo 6, lo mismo que los proteoglicanos y de grandes cantidades de fibronectina, hablando molecularmente de este sitio. Las células mesangiales que nosotros las podemos ver acá, ¿sí? Tienen un núcleo más que todo irregular, con una pequeña escotadura y con grúmulos de cromatina, como se puede ver evidenciar en este slide. Ellos tienen una actividad contráctil, porque tienen receptores para angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es una sustancia vasoconstrictora. Se originan de los pericitos, son primos o derivados de los pericitos del mesodermo y tienen una intensa actividad fagocítica, porque tienen que fagocitar residuos y detritos y proteínas que quedan atrapadas en la lámina densa. Hay que sacarlos de acá. La lámina densa se va contaminando, pero a la vez esta función de fagocitosis lo va a hacer las células mesangiales. Es raro porque no pertenecen al sistema monocítico mononuclear, fagocítico mononuclear, perdón, fagocítico mononuclear, que viene de los monocitos, sino que esta función de fagocitosis no la hace por esta línea de descendencia de estas células, lo cual llama bastante la atención, pues de que vienen de los pericitos. Las células mesangiales también ayudan como a mantener la tensión dentro de los capilares, o sea, cuando aumenta la presión intracapilar, las células mesangiales ayudan a mantener los capilares en su sitio, o sea, a soportar las presiones muy altas. Secretan prostaglandinas y secretan lisosimas. Las prostaglandinas que secretan las células mesangiales son sustancias que ustedes más adelante van a ver para qué sirven. Tienen las endotelinas, que son vasoconstrictoras. Tienen muchos lisosomas, se han visto gránulos de lipofucina que se ven en las células que tienen bastante trabajo. Y el control de la presión intraglomerular, dada por la angiotensina 2, dijimos que tienen receptores para angiotensina 2, y por sus propias prostaglandinas. Las células mesangiales pueden proliferar y producir una mesangía, ¿no? Pueden proliferar bastante y nos pueden a nosotros dar una enfermedad llamada glomerulonefritis mesangial. Entonces aquí vemos la gran proliferación de estas células y al proliferar van apabullando o espichando los capilares, van aumentando la presión y van haciendo que se dañe el glomérulo renal. También es importante en las células mesangiales, cuando nosotros hacemos sus estudios, aquí las podemos ver en estas partes, que producen el factor derivado de plaquetas, ¿sí? Y producen el TGF-B, es el factor de crecimiento transformador beta. Este crecimiento transformador beta factors, entonces modula la respuesta inmune local y adaptativa dentro del glomérulo. Es algo ya más complejo, pero pues tenemos que el factor derivado de plaquetas forma. Ahora, las células mesangiales también pueden
Las células mesangiales también pueden, digamos, estar disminuidas. Y al estar disminuidas, entonces la limpieza de la barrera de filtración va a ser mucho menor, por lo cual podemos pensar en un daño a nivel de la filtración. Tengan en cuenta que no estamos hablando nosotros, ustedes, casi de tipo molecular, ¿cierto? Tipo molecular en todos los sentidos de las células mesangiales. El mesange está formado por las células mesangiales y la matriz mesangial. Acuérdense que además de todas esas funciones, la principal función es sostener el ovillo capilar en su sitio y formar una estructura tridimensional donde pueda sucederse la filtración, etc. Cabe destacar que los podocitos, los pedicelos, no tocan completamente la membrana basal, sino que hay una pequeña hendidura de unos 20 a 40 nanómetros antes de tocar la lámina rara de la membrana basal. La lámina rara de la membrana basal de esta parte es producida por los pedicelos y la de adentro es producida por las células endoteliales. Y la lámina rara es una combinación de la lámina densa de la membrana basal del capilar y la lámina densa de la membrana basal del pedicelo. Estas dos se funden y forman una sola capa, por eso queda la capa intermedia. Si nosotros miramos nuevamente el nefrón y la estructura de filtración, hemos estudiado lo que hay aquí en la parte interna, entonces vemos el polo vascular, vemos el túbulo distal, esta parte como se contornea el túbulo distal que se ve en azul, luego viene la parte recta del túbulo distal, luego viene el túbulo intermedio y luego viene el túbulo proximal. Esto sería la estructura que tendría, siendo esto la línea córtico-medular, una nefrona subcapsular o cortical en la parte de arriba. Entonces tendría partes rectas en la corteza, partes rectas en la corteza, y es el asa de Henle o el túbulo intermedio en una nefrona justa medular, que es la que vemos nosotros acá. Entonces viene la filtración, viene el túbulo proximal que tiene dos partes, la parte contorneada y la parte recta. Viene el asa de Henle, que es el túbulo intermedio que baja y sube. Viene la parte recta del túbulo distal y el túbulo distal viene por acá, saluda al polo vascular donde forma el aparato justaglomerular en este sitio, donde el túbulo distal, cuando se devuelve y entra a la corteza, su parte contorneada va al polo vascular, forma el aparato justaglomerular. Posteriormente sigue su camino y, como vemos nosotros acá, desemboca en el túbulo colector. Túbulo colector desemboca en otros túbulos colectores y en otros túbulos colectores, sino como este diagrama que lo hace, que se va volviendo más ancho y que se vuelve túbulo cortical y que se vuelve túbulo papilar uno solo. Esto no es así. Ustedes lo pueden ver en este momento. Porque esta ha formado el aparato justaglomerular. Entonces, cuando el túbulo distal emerge de la médula y llega a la corteza, se va y busca su propio polo vascular de su propia nefrona. O sea que ese túbulo distal es de esta nefrona, pertenece a la última parte de este sistema de drenaje. El túbulo distal toca la arteria aferente y la arteria eferente. Al tocar la arteria aferente, lo vemos acá, se pone en comunicación con la capa media de esa arteria eferente, cuyas células musculares lisas, que son las que normalmente están ahí, se han transformado en células justaglomerulares. De tal manera que estas dos unidos forman el aparato justaglomerular. Entonces, en el túbulo distal, las células que están contra la arteria se multiplican, forman como una empalizada, los núcleos se unen generalmente y van a formar la mácula densa. Entonces, la mácula densa más las células justaglomerulares más las células de Lassi o células mesangiales extraglomerulares que salen de aquí, se ponen por acá,
forman el aparato yuxtaglomerular. ¿Cómo funciona el aparato yuxtaglomerular? Pues tiene sensores para concentraciones bajas de sodio, concentraciones bajas para presión disminuida en el túbulo distal, que generalmente se puede dar por una hemorragia, por una deshidratación, pérdida de volumen. Se baja la filtración glomerular, lo que sale por el túbulo proximal y por el túbulo intermedio y por lo que llega al túbulo distal es menor. Y podemos ver nosotros entonces que estos sensores de la mácula detectan esa hipoosmolaridad, o sea, la disminución de la osmolaridad, sobre todo la concentración de sodio y cloro, y la disminución de la presión del túbulo distal. Esto hace que estos sensores de presión le avisen o se activen de alguna forma con unas moléculas de señalamiento. Activan a las células yuxtaglomerulares que están acá a producir renina, de tal manera que se desencadena el eje renina-angiotensina-aldosterona. Aquí podemos verlo, podemos ver nosotros el corpúsculo que tiene su glomérulo y su cápsula de bomba, el polo vascular donde va a estar el aparato yuxtaglomerular. Alrededor vemos algunos túbulos distales, pocos túbulos proximales se observan acá. Lo cierto es que el túbulo que va a formar el aparato yuxtaglomerular es un túbulo distal. Entonces nosotros vemos acá, ¿sí? El túbulo distal, todo esto aquí no se ve tan grueso ni se ven sus células. Y en esta parte del túbulo distal sus células se apiñan, se unen más, forman la mácula. Y la mácula se comunica con estas células que están abajito acá, esta segunda línea de células que está acá, que se llaman las células yuxtaglomerulares, que son las que producen renina. Cuando se baja la presión acá, la concentración de sodio, estas tienen sensores, estos sensores avisan a las células yuxtaglomerulares y las células yuxtaglomerulares producen renina para que se active el eje renina-angiotensina-aldosterona. Hasta esta parte entonces podemos dejar nosotros la segunda parte de renal y haremos una tercera presentación que quedará en el Moodle para que sea tomada como material para estudio y para los exámenes. Nos veremos entonces. Bye bye.